Hola amigos de Face2Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal Face2Fire HD. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es el módulo de presión 2. Bien, recordar que en los F2F anteriores lo que vimos, sobre todo en el F2F anterior de presión, lo que vimos es una introducción, como os pongo aquí en el índice, y las unidades de presión. En el F2F de hoy, que es el de presión 2, vamos a ver lo que es la presión atmosférica. Y próximamente en los F2F de presión 3 y 4 veremos la presión absoluta relativa y la presión estática y presión dinámica. Bueno, vamos con lo que nos atañe hoy, que es el F2F de presión atmosférica. Bueno, ¿y qué es la presión atmosférica? En primer lugar, os he puesto aquí una descripción, una introducción de lo que es la presión atmosférica, una definición. Bueno, pues la presión atmosférica no es ni más ni menos que la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que tenemos aquí encima de nosotros, sobre la superficie terrestre. Bueno, ¿cómo se descubrió este efecto? ¿Y quién lo descubrió? ¿Y quién lo descubrió? Bueno, pues fue Torricelli, un físico y matemático italiano, quien en 1643, se planteó esta cuestión y decidió realizar un experimento, que es el que os muestro aquí en la imagen de a continuación. Torricelli lo que hizo, para darle un valor a esa presión atmosférica, conocerla mejor en unidades, lo que hizo fue un experimento muy sencillo. Cogió un tubo de cristal cerrado por uno de sus extremos, lo llenó de mercurio en su totalidad, 1 metro de ese tubo, y le dio la vuelta sobre una cubeta también llena de mercurio. Bien, pues resulta que el tubo empezó a vaciarse y se paró en 760 centímetros. Imaginaros el tubo de 1 metro, ¿vale? 100 centímetros, empezó a bajar hasta los 76 centímetros, 760 milímetros. Ahí es donde la presión atmosférica empezaba a actuar en la cubeta y no dejaba que se vaciara más ese tubo. Esa fue la unidad que se adoptó en un primer momento como valor de la presión atmosférica, esos 760 milímetros de mercurio, que equivalen a otra unidad que también conocemos, que es la atmósfera, que la veremos ahora. Bien, en el F2F anterior os mostraba una tabla de unidades, vamos a recordarla para tenerla clara, porque a lo largo de este tema, el tema de presión, pues tenemos que barajar y saber cambiar de unidades de unas a otras. Bueno, pues una atmósfera, recordar que es 1 kilogramo por centímetro cuadrado. La unidad del sistema internacional en la que medimos la presión es el pascal. Un pascal equivale a 1 newton partido metro cuadrado. También conocíamos ya el bar, no el bar de irnos de copas por ahí, sino el bar de unidad de presión, que equivale a 10 elevado a la 5 pascales, o lo que es lo mismo, 10 elevado a la 5 newtons partido metro cuadrado, o 0,987 atmósferas. Y como hemos dicho también, el milímetro de mercurio, que equivale a 0,0013 bares. Y como hoy estamos viendo el tema de presión atmosférica, me ha parecido también interesante que veáis esta tablita que hace la equivalencia entre atmósferas y las demás unidades de presión. Por ejemplo, una atmósfera equivale a 101.300 pascales, o lo que es lo mismo, 1,013 por 10 a la 5 por 10 elevado a la 5 pascales. El bar, una atmósfera, equivale a 1,013 bares, o lo que es lo mismo, como veremos después, a 1013 milibares. En milímetros de mercurio, hemos dicho que la equivalencia era una atmósfera, 760 milímetros de mercurio por el experimento de Torricelli. Y me ha parecido también interesante introducir el concepto de columna de agua, porque se ve en muchas áreas, como por ejemplo es el área del buceo, y sabemos que cada 10,5 metros de columna de agua equivale a una atmósfera. Por lo tanto, un buceador que baje a 21 metros estará a 2 atmósferas. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el bar
y cómo influye esa presión atmosférica en este tipo de unidades, para poner unos ejemplos de presión atmosférica en estas unidades. Por ejemplo, el aparato en el que medimos la presión atmosférica es el barómetro. Y como hemos dicho antes, una atmósfera, acordaros, equivale a 1,013 bares, o 1013 milibares. Bien, ¿por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, este barómetro, como veis, las unidades que tiene son 960, 970, hasta donde marca la aguja, que sobrepasa el valor de 1010 milibares. Está en torno a 1013 milibares. Ese es el valor de una atmósfera. Esto es importante conocerlo porque, por ejemplo, si queremos saber qué nos dice el hombre del tiempo, qué tiempo va a hacer en nuestra zona, pues cuando nos muestran este mapa, tenemos que conocer este tipo de unidades para ver si es alta la presión o baja la presión. Por ejemplo, en este mapa que os muestro aquí, tenemos una zona de altas presiones o anticiclones y una zona de bajas presiones o borrascas. Si veis, en el anticiclón, la línea que está más cerca de la A, pues son 1032 milibares. Está por encima de esos 1013 milibares, por lo tanto la presión es mayor. Tenemos altas presiones. Sin embargo, en la borrasca, pues la presión 1004 milibares es menor de 1013 milibares, tenemos bajas presiones. Eso va a influir sobre todo en la climatología de esa área, las altas y las bajas presiones, así como los vientos. Pero bueno, no es el tema que nos atañe, es simplemente que sepáis que esa unidad se utiliza sobre todo para saber leer isobaras, que se llaman, que son puntos en los que hay la misma presión atmosférica, por ejemplo, en el tiempo que nos ofrecen los hombres del tiempo, la meteorología, en la tele, en internet, en diferentes lugares. En cuanto al milímetro de mercurio, ya lo hemos visto con el experimento de Torricelli, y el metro de columna de agua es básicamente igual que el milímetro de mercurio, pero imaginaros que el experimento lo hacemos con un tubo y lo llenamos de agua. Pues si el experimento lo realizáramos con un tubo lleno de agua y reproduciéramos el mismo experimento que en el caso de Torricelli, esa presión influiría cuando el agua estuviera por 10,5 metros. ¿De acuerdo? Bien, y hasta aquí la F2F de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Es un F2F muy sencillo, simplemente para que conozcáis lo que es la presión atmosférica, cuáles son sus unidades, quién fue su descubridor, acordaros, Torricelli. Y sin más, aquí os dejo como siempre las redes sociales, por si queréis echarle un vistazo. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o consulta, podéis dejármela aquí en el canal de Face to Fire de YouTube o en la web www.facetofire.com. Y nada más, nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire.